Cantando, gozando, pero sobre todo camiñando. Así chegaron a Vilanova máis de 1100 peregrinos que proveñen do leste de Andalucía e de Murcia. A expedición viaxou a Pollo, donde comezou o camiño de Santiago, facendo escala este luns no concello vilanovés. Pues este grupo es un grupo de varias diócesis. Nos propusimos los delegados al comienzo del curso caminar juntos y caminan algunas diócesis de Andalucía, Almería, Guadix, Granada, Málaga y la diócesis de Cartagena, provincia de Murcia. Y bueno, somos 1100 peregrinos, 1100 jóvenes de diferentes edades, diferentes realidades, religiosos, sacerdotes, seminaristas, adolescentes, universitarios, un poquito de todo. A maioría da expedición son mozos de entre 15 e 30 anos. Afirman estar encantados coa variante espiritual e a comarca do Salnés. Preciosa, ¿no? La verdad que no, yo por mi parte no la conocía, no es una zona que conocía, otras zonas de Galicia, pero está siendo una sorpresa también esta ruta que estamos haciendo de la variante espiritual, porque no la conocía, ¿no? Es decir, la etapa de ayer nos encantó, las vistas, todas las rutas junto al río, muy bonito, y ahora pues estamos aquí disfrutando también de la costa y muy bonito todo. Estes 1100 peregrinos únense a outro grupo de máis de 700 visitantes que proviñan de Castela e León. Dende o concello sinalan que o ano xacobeo está sendo de récord. Y el éxito de muchos años de trabajo y la consolidación, porque hay que pensar que estos 2000 personas, y sobre todo porque mayoritariamente son jóvenes, van en las redes sociales dándonos una presencia que no teníamos hasta ahora, y están desde luego alucinados. Tan pronto llegaron al mar, más los de ayer que eran de interior, que eran de Castilla y León, estos son de la costa de Andalucía, pero lo primero que hicieron fue meterse en el agua. Con el calor que hacía ayer, dijeron, esto es peregrinar, o sea, hacer la etapa y terminarla con un baño en nuestras rías no hay mejor forma, ¿no? Dende a Xunta tamén sinalan que o bo traballo realizado converteu as rutas xacobeas do Salnés en referentes. Esta xente que estamos falando dun treito, dun perfil de 16-35 anos, van a volver a repetir, porque Galicia, quen ven aquí, repite, quen ven ao Salnés, repite, quen ven a Vilanova, pois xa casi se queda aquí. Eu estou convencido que esta xente vai volver a Galicia, que é tamén un pouco o que perseguimos con todas estas accións de promoción a través do Xacobeo ou outros proxectos de índole turística. Os peregrinos quedaránse en Vilanova estes días a coñecer a vila e a realizar diferentes actividades. Viaxarán a Santiago polo mar a través da ruta de Mar de Santiago que une Vilanova con Pontecesures.